los camarógrafos están. Los videográficos. Esa cosa, no sé cómo decirlo, los videográficos. Bueno, estamos en vivo, como decía hermanos, y saludamos a los hermanos que se empiezan a conectar, ¿ya? Cada uno de ellos, que el Señor les guarde, y saludos a diferentes espacios. Saben que nos ven de diferentes lugares, pues, de Australia, nos ven de Estados Unidos, de Perú, de Viña del Mar, y bueno, en diferentes lugares constantemente están conectándose, si no ahora, o después, en Australia, con diferencia horaria, después, y así sucesivamente, después se empiezan a conectar y llega a mucha más gente de lo que nosotros pensamos o creemos. Tenemos en su Biblia Lucas, el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 22, versículos 54 al 62. Lucas capítulo 22, del verso 54 al 62. Ahí vamos a tener una lectura de la palabra. Esta siempre nos bendice, la palabra siempre nos va a bendecir, siempre, todo el tiempo. Y como yo decía, Dios nos apapacha, pero también nos exhorta y también nos disciplina. Lucas capítulo 22, del verso 54 al 62. Ahí vamos a tener una lectura de la palabra. ¿Lo encontró? Sí, dice así. Y prendiéndole, hablando de que al Señor Jesucristo lo prendieron, lo apresaron, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también él estaba con él, porque es galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Padre, te damos gracias siempre por tu palabra, porque nos trae corrección, consuelo, esperanza y mucho más. En este día, Jesús, queremos agradecerte y queremos que nos hables en nuestro corazón. Bendícenos. Amén y amén. Gracias, Jesús. Aleluya. El Señor es bueno. Es una lectura bastante especial, ¿ya? Bastante especial. Y yo puse después que el gallo cantó, ¿ya? O después que cantó el gallo, o también, y después qué, y después qué. Cuando uno lee la escritura, o a esta altura ya de lo que es el Evangelio de Lucas, o la altura del ministerio del Señor Jesucristo, nos encontramos que ya estamos en los últimos días, ya de la vida de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra, en su ministerio terrenal. Habían pasado ya largos 3 años. 3 años, ¿cuánto? Esto un poquito más, 3 años y medio. Y en estos 3 años, un instituto bíblico express, rápido, ¿ya? Un discipulado muy veloz. Ya que en estos 3 años el Señor había predicado mucho la palabra del Señor. Una de las cosas que más había hecho también el Señor había enseñado. Dentro de las cosas que había hecho el Señor, enseñaba mucho. ¿Ya? Él era el maestro por excelencia. Había sanado, había el Señor evangelizado,
había resucitado muertos, había multiplicado la alimentación. También todo este tiempo que el Señor estuvo, todo el tiempo necesario para poder formar a estos hombres, a estos guerreros, ¿ya? A quienes el Señor les llamó apóstoles. Estos discípulos, estos amigos que de alguna forma llegaron a entrelazarse de tal forma que el mismo Señor Jesucristo les llama en un momento dado amigos, de la parte más íntima, amigos. Estos tendrían esta oportunidad, cada uno de ellos la oportunidad, ¿ya?, de llevar el mensaje del Evangelio a otros. De eso se trata, no se trataba de otra cosa. Llevar este mensaje, las buenas nuevas de salvación. ¿A quiénes? A un mundo que estaba perdido. 3 años en los cuales estuvo con estos discípulos, en los cuales él trató ya de una forma especial con cada uno de ellos. Hombres que de alguna forma uno los ve cuando empieza a leer las Escrituras, hombres de valor, hombres que Dios o el Señor quería formar en ellos, hombres con carácter, hombres decididos, hombres con convicciones claras, hombres que fueran verdaderamente punta de lanzas, hombres que lleven, aleluya, o que vuelvan a sendas antiguas ya para poder llevar la palabra del Señor, hombres que aprendieron del Señor Jesucristo para poder resolver conflictos, para poder enfrentarse a la tentación y salir victoriosos. Ahora sí es cierto, yo estoy dando mucha información, pero cuando uno lee las Escrituras se da cuenta de que eso es lo que trataba el Señor con los discípulos, que pudiesen ellos irse formando, esos hombres toscos, esos hombres que yo siempre pienso de que cuando el Señor los llama, o cuando llamó a estos hombres, ya era como un pulso y el Señor los fue armando de a poco, hasta que estos pudiesen sentirse identificados con el Señor. El trabajo que tiene que realizar Dios con cada uno de nosotros. ¿Y hasta dónde? Hasta cuando nos llame a su presencia. Ahora yo no sé usted si se da cuenta del trabajo que Dios está haciendo con usted. Si se da cuenta que cada día el Señor trabaja con su carácter, el Señor trabaja con su vida, el Señor está trabajando con usted. Si nos damos cuenta que cada día nosotros estamos en el taller del Maestro. Si no se da cuenta es porque algo está pasando. Algo en definitiva hay una, no indiferencia, pero algo está sucediendo que está pasando desapercibido. Todos nosotros, el Señor está trabajando desde la mañana hasta la tarde. El Señor sigue trabajando y aún cuando dormimos, el Señor sigue trabajando con nosotros. Yo puse una expresión aquí: estaremos con una pata en el cajón y aún ahí estará la tentación para hacernos caer y desviarnos del propósito por el cual fuimos llamados. Es una lucha constante y no es que digamos siempre, pero también está el otro extremo. Y muchas veces hay hermanos que dicen: no, si estoy luchando todo el tiempo. O sea, hay luchas, por supuesto, pero también hay tiempo de bonanza, porque hay tiempo en los cuales disfrutamos de la presencia del Señor, disfrutamos del reino, disfrutamos de muchas cosas, pero también, aleluya, vemos cómo la mano del Señor está ahí. Ahora me acuerdo de algunos personajes. ¿Y por qué les pregunto a ustedes? Porque cada uno de ustedes tiene su propia historia. Cada uno de ustedes ha escrito su propia historia y cada uno de ustedes sabe su propia historia y cada uno de nosotros sabemos perfectamente cuál es nuestro talón de Aquiles. O como un buen chileno diríamos, cada uno sabe cuánto le aprieta el zapato. Todos nosotros sabemos cuánto nos aprieta el zapato. Ahora vemos, hombres de Dios, que cómo Dios trabaja en nosotros. ¿Hace cuántos años recibió el Señor usted y Dios ha estado trabajando de ese tiempo? ¿Cuánta falta todavía nos hace para parecernos más a Cristo? Y por eso decía yo, hasta que el Señor nos llame a su presencia, como decía el salmista, seremos perfectos cuando despertemos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Moisés, por ejemplo, estuvo 40 años en palacio, en Egipto, 40 años en el desierto. ¿Por qué esas dos cosas tan antagónicas? Es porque en realidad era el lugar donde debía aprender. Pero ¿por qué Dios lo lleva después al desierto? Para poder aprender la paciencia y depender plenamente de Dios. Un David no era perfecto. David no era un hombre perfecto. Él era uno igual que nosotros. Pero sin embargo la Biblia, ¿por qué habla acerca de
conforme al corazón de Dios o según el corazón de Dios. Y a mí me llama la atención siempre eso, porque en definitiva David era tan carismático que con la misma pasión con que él pecaba, esa misma pasión lo llevaba para poder pedir perdón a Dios. Cuando David tenía unos 15 años fue ungido por el rey, ungido por rey segundamente, por Samuel. Pero 15 años en el desierto, arrancando de Saúl, lugar donde Dios lo preparó y le enseñó a reconocer la autoridad y aprender el sometimiento. Pablo, hablamos de otro hombre ahí, de Dios. Pablo, antes que fuera el apóstol enviado a los gentiles, estuvo 14 años en Tarso, donde Dios le enseña todo lo concerniente al poder del Evangelio. Juan el Bautista, 30 años para que su ministerio durara solamente 6 meses y preparar el camino del Señor. ¿Y qué decir del Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo a los 30 años, recién a los 30 años, para iniciar su ministerio, y su ministerio duró 3 años. Ahora, ¿qué pasa en todo esto cuando mencionamos a estos hombres? ¿O por qué? ¿Cómo relacionamos el texto que nosotros estamos leyendo? Jesús había sido llevado, dice la Escritura, al sumo sacerdote de turno que había en aquella oportunidad a la casa de Caifás. Pero todos los discípulos, ¿qué pasó con estos hombres de valor? Esta característica que yo les hablaba acerca de estos hombres. Hombres de valor, hombres con carácter, hombres con discernimiento, hombres capaces de hacer muchas cosas por el Señor. ¿Dónde estaban? ¿Qué pasa en el momento de los yugos? ¿Qué pasa en el momento donde tiene que afirmarse en el otro? ¿Qué pasa en definitiva? Ahora vemos cómo el Señor también de alguna forma estaba consciente de que eso iba a pasar, de que lo iban a dejar solo. Ahora, ahí estaba el Señor, en la casa del sumo sacerdote, en la casa de Caifás. Todos los discípulos huyeron por temor a ser atrapados. Pero ahí estaba uno, y ese uno se llama Pedro. Pedro, el discípulo extrovertido, queriendo saber lo que iba a suceder con el maestro. Ahora, no podemos decir que Pedro no haya amado a Jesús. Yo creo que lo amaba mucho al Señor. ¿Por qué? Porque él en el principio se entusiasmó con el maestro y con la proclamación del Evangelio. ¿Y qué dice la Escritura acerca de Pedro? Que dejando luego sus redes, ¿qué hizo? Le siguió. No pensó en qué se iba a alimentar, cómo iba a alimentar su familia, qué iba a pasar con su trabajo, qué iba a pasar con sus redes, con su barca, qué iba a suceder. Simplemente que le siguió. Entonces podemos decir que Pedro no haya amado al Señor. Ahora, si Pedro había dejado todo por el Señor, entonces, ¿cómo? Pregunta, ¿cómo fue posible que llegara a este punto tan dramático de su vida que negó conocer al maestro? ¿Qué pasó? Ahora, la Escritura nos señala en 3 oportunidades. Lo conocen, lo identifican, le dicen que era Pedro. Le dicen, tú has estado con él. Pero ¿qué pasa por el corazón? ¿Qué pasó por la mente de Pedro? Ahora, hay algo fundamental en esto. Y lo voy a decir claramente. Dice, nuestras decisiones determinan la victoria o el fracaso. Es un principio que se apela a nuestra vida personal como espiritual. Ahora, todos nosotros acá somos adultos, a excepción del niño que hay acá. Pero también tiene una consecuencia cuando te termina. Pero ¿cuántas veces nos hemos visto que nuestras decisiones han sido malas? Y ha sido afectada nuestra vida personal y por ende nuestra vida espiritual también ha sido afectada. No todo el tiempo hemos atinado a las determinaciones que hemos hecho. Muchas veces hemos determinado cosas que no corresponden, que no son cristianas, que no están de acuerdo a la Escritura, y en definitiva, pero de esa consecuencia no nos podemos escapar. Hay cosas que quisiéramos tal vez nosotros volver el tiempo atrás, pero el tiempo atrás no se puede volver, el tiempo es presente, nosotros vivimos el presente. Ahora, ¿qué pasa? Y pienso, y digo, ¿habrá fallado el Señor Jesús en el proceso de formación de Pedro? Y es una pregunta que nos podemos hacer todos nosotros. ¿Habrá
fallado el Señor Jesús en el proceso de formación de Pedro. Y usted va a decir, no, por supuesto que no. Y yo también digo que no, porque es el maestro y es lo mejor que hay. Es el maestro de los maestros y todos sabemos que puede ser así. Pero ¿qué pasó? Porque hay algo que sucede. ¿Falló el maestro o falló el discípulo? ¿Quiénes somos los que fallamos? Pablo hablaba a Timoteo, le decía, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Entonces, claro, nosotros tenemos toda la historia acá. Y no podemos decir que el Señor Jesús haya fallado. El Señor no falló. Solo los que fallamos somos nosotros. Porque en el proceso que nosotros tenemos como creyentes, como cristianos, y en el proceso que usted se encuentra, en el proceso que nosotros estamos, desde el momento que nosotros hemos aceptado al Señor, nuestra vida cristiana no ha sido pareja. Nuestra vida cristiana no ha sido pareja, solamente el Señor alabando, la bendición del Señor danzando, y con la mano en alto, y arrodillados, y ayunando todo el tiempo. No ha sido así. Ha habido momentos en los cuales nosotros mismos hemos sido tal vez peores que Pedro. Nos hemos comportado de una forma peor que la de Pedro. Entonces, y volvemos nuevamente a pensar, y debiéramos pensar nosotros, razonar nosotros mismos. ¿Quién falló? ¿Falló el maestro? Si el maestro sigue siendo fiel, y aún así, pero nosotros somos infieles, nosotros somos los que fallamos. Ahora recuerden, y lo vuelvo a decir, nosotros somos los que tomamos las decisiones. Es como decía Pablo, todo me es lícito, ¿cierto? Pero no todo me conviene. Y en ese todo me es lícito yo tomo decisiones. Y muchas veces decisiones que no van de acuerdo a las Escrituras. Decisiones que están lejos de la voluntad del Señor. A veces creemos estar haciendo la voluntad del Señor, pero no estamos haciendo la voluntad del Señor, estamos haciendo nuestra propia voluntad. Ahora, si nosotros somos los que tomamos las decisiones, y nuestras decisiones siempre van a determinar la victoria o el fracaso. Ahora, ¿qué pasa con este hombre, este Pedro? Este Pedro que después nos escribió cartas preciosas. La arrogancia de Pedro, hay un asunto que Pedro no había trabajado bien, y hay un asunto que tiene que ver con arrogancia. Ahora, ¿por qué? Porque el Señor mismo, Él le dice, si vamos al texto, como Marcos 14, 26, dice así, Marcos 14, 26, Marcos 14, dice, cuando era cantado el himno, era la última cena, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús le dijo, todos, aquí está la palabra, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Ahora no apunta a Pedro, apunta a todos en primer lugar. Todos ustedes se han escandalizado de mí este día. Porque escrito está, herirá el pastor y las ovejas serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces, ahí está, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús dijo, es cierto, te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ahora, ¿qué pasa con esa autosuficiencia? ¿Qué pasa cuando nosotros queremos ser mejor que Dios, o mejor que el Maestro, mejor que el Señor? Cuando en definitiva no hemos crucificado lo que está dentro de nosotros, esa arrogancia que tenía Pedro. Hay muchas cosas que se habla de Pedro. A pesar de ser su discípulo, algo no había crucificado todavía Pedro en su vida. Y de alguna forma era la arrogancia, porque él pensaba que era mejor que el resto.
No, como yo, siendo Pedro el apóstol, el que dejé mis redes, el que dejé mi familia, el que te he seguido, el que te he servido, el que he estado contigo, el que he caminado contigo, el que caminó sobre las aguas, el que te dio la transfiguración. ¿Cómo yo voy a negarte? ¿Cómo yo? Ahora, cuando Jesús anuncia esto, dice que todos lo van a abandonar. Pero esta respuesta lo vemos de una forma, una respuesta inoportuna lo hace. Hay una respuesta inadecuada, una cosa casi altanera, sobreponiéndose en el resto. Aunque todos te abandonen. Y ese aunque todos te abandonen, aunque todos estos. Y esos, en definitiva, era lo que tenía que ser crucificado, era lo que tenía que trabajar. Y muchas veces ese trabajo que debe hacernos el Señor se da, aleluya, como dice una canción de la Biblia, debemos ser golpeados para poder despertar lo que hay en nosotros. Y tiene que, en definitiva, esta carne tiene que ser crucificada. Pedro no había entendido lo que había dicho el Señor Jesucristo: toma la cruz y cada día y sígueme. Y el tomar la cruz de Cristo es que debo morir a mí mismo todos los días, a mi carne, a mi yo, a mi egoísmo. Tengo que morir todos los días, porque si no muero todos los días, ese día va a ganarme. Si no alimento todos los días al Espíritu, la carne me va a matar. Ahora, ¿qué pasa? La respuesta de Pedro es completamente indefectiva, inoportuna, inadecuada, casi altanera. Aunque todos te abandonen, yo no. Si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Pero había un compromiso en la palabra de Pedro que el Señor nos estaba pidiendo. Porque muchas veces hacemos nosotros promesas al Señor, pero promesas súper grandes que sabemos que no las vamos a cumplir y las hacemos igual. Pedro pensaba que todos los demás eran capaces de abandonar al Maestro, pero excepto él. Y ahí está el problema. Qué equivocado estaba Pedro. Como el fariseo estaba equivocado Pedro. El que daba gracias a Dios porque no era como el resto de los hombres, que eran ladrones, injustos, adúlteros. La forma como se daba muchas veces, o la forma como nosotros nos presentamos delante del Señor, pensando que el que está al lado mío es inferior a mí. Es inferior a mí. Y no es inferior a mí. Somos iguales. Somos lavados por la misma sangre. Somos pecadores de la misma forma. Necesitamos de la gracia de Cristo todos los días. Necesitamos todos los días ir a la presencia del Señor para ser limpiados nuestra mente, nuestros labios, nuestros ojos, nuestro corazón, ser bañados completamente todos los días en la sangre de Cristo. Pedro no solo creyó ser mejor, sino que incluso llegó a juzgar a los demás, olvidándose la palabra que el mismo Señor Jesucristo había dicho: no juzguéis para no ser juzgados. Entonces muchas veces juzgamos, aleluya, si oramos con la mano levantada, si no oramos, si oramos fuerte, oramos despacio, estamos carnando, oramos más. No, ¿por qué juzgamos esas cosas? No podemos entrar en ese juego. Es un juego maligno por el cual nos hace descalificar al resto. No, que te grita muy fuerte, deje lo que grite. Si al Señor no le molesta que grite, deje que cante más fuerte. Y muchas veces entramos en ese juego, en un juego maligno, en el cual nos creemos nosotros superior al otro y que somos más espirituales que el resto. Dios es el que juzga. Nosotros no juzgamos. A Pedro la vida le enseñó que no era mejor que nosotros, que él también era capaz de negar y abandonar al Señor. Como dice Pablo, primero, que nadie es mejor que nadie. Usted no es mejor que su hermano que está a su lado, o su hermana que está a su lado. No es mejor. Usted es pecador. Pablo dijo, por tanto, todos pecaron. Diga pecado. Por cuanto todos pecaron. Ahora yo lo haría más personal, por cuanto todos pecamos. Porque muchas veces lo ponemos, si se arranca el texto, lo podemos poner como al frente. Pero cuando nosotros hacemos el texto nosotros, por cuanto todos pecamos, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo que en definitiva la gente no quiere escuchar. La gente no quiere escuchar una predicación de esa manera. Los predicadores van tampoco de eso. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su sensibilidad y se puede ofender. Y muchas veces no se predica porque si se ofende se va a ir. Y no, con la palabra no hace.
conocieron. Y ahí es donde está el asunto. Él podría pasar completamente desapercibido. Pasó esa gente. Pero usted entendió. Iba a pasar desapercibido dentro de la gente, de la muchedumbre, de la chusma que había ese día ahí. Iba a ser completamente desapercibido. Pero ¿qué pasó? Habían visto. Habían visto. Porque a pesar de lo que había hecho Pedro, aún todavía algo de gracia había en él. Le habían visto. Aleluya. Y una mujer dice, también estaba con él. También estaba con él. Yo lo vi, estoy segura que lo vi. Lo vi dentro de los 12 que andaban de un lugar a otro. Yo lo vi con él. ¿Y qué pasa con él? ¿Cómo tiene que haber sido esa declaración de esta mujer hacia él al verse descubierto? Al verse descubierto que no era igual que el resto, era un discípulo. Y ahí, ¿qué es lo que hace Pedro? Dice, mujer, no me conozco. Y ahí es cuando las tinieblas comienzan a entrar en el corazón de Pedro. Comienza a ser vulnerable al pecado. Y yo pienso, es una experiencia que todas las hemos tenido. De alguna u otra forma hemos tenido esas experiencias cuando la tentación empieza a absorbernos. Pedro no estaba firme, nos dimos cuenta que no estaba firme. No estaba lo que había dicho Pablo, sobre todo, dice, tomar el escudo de la fe. ¿Y por qué hay que tomar el escudo de la fe? Porque con ellos podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Pedro tenía dos opciones, por eso vale la determinación. Dos opciones. Ha dicho, sí, yo estaba con él. Así, a lo mejor ahí podría haber sido más callado. Y así, ahí podría decir, sí, yo estuve con él. Pero ¿cuántos de nosotros, cuando somos descubiertos de que somos cristianos, nos quedamos callados? ¿Cuánta gente, aleluya, que estuvieron con nosotros, muchas veces pasaron en silencio y nadie se dio cuenta que era un cristiano? Porque quiso en definitiva mimetizarse con el resto, pensando de que en definitiva si lo decía lo iban a apartar. Pero ¿qué importa que te aparten? Si Dios estaba mirando tu accionar, estaba mirando tu forma de ser, estaba mirándonos el Señor. Él no sabía que en definitiva con eso se puede apagar los dardos del maligno si tomamos el escudo de la fe. Acá hay un hombre que dice, aleluya, y otro sale inmediatamente, acá hay un hombre que es de los mismos, predica en la calle, hemos visto una Biblia, es diferente al resto. ¿Qué pasa si lo ven saliendo de un culto evangélico, gente de su comuna, de su barrio, de su trabajo, compañero de universidad, qué sé yo? ¿Qué va a decir usted? ¿Se va a esconder? ¿Va a esconder la Biblia? ¿Va a decir, no, si en definitiva es mentira, si me la regalaron y la acepté, y yo no estaba ahí mirando para saber lo que pasaba? ¿Qué pasa cuando nos encuentran en esa forma? ¿Usted retrocede o avanzamos y decimos, sí, yo soy cristiano también? ¿Qué pasa cuando nos reconocen? Cuando la gente dice, tú eres diferente, hay algo diferente en ti. Tú eres diferente al resto de las personas. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos identifican? Cuando no somos cristianos pagallados, discípulos en silencio, sino que en definitiva mostramos nuestra fe y no que lleguemos predicando, mandando a toda la gente al infierno. No, la gente tiene que darse cuenta porque por sus frutos los conocerán. Son por sus frutos, nos van a conocer. Aleluya. Y sale otro y dice, este es de los mismos. Este de los mismos. Pero ¿qué pasa con Pedro? Ya había una, y yo decía recién delante, las tinieblas comienzan a entrar en el corazón
comienza a ser vulnerable al pecado. Porque una cosa demanda a la otra, y la otra demanda a la otra, y así sucesivamente. Cuando nos damos cuenta, no podemos salir, ya estamos en el lodo cenagoso, estamos en el hoyo, estamos en las tinieblas. Mateo 26, 72 dice: pero él negó otra vez, con juramento. Mateo pone otra nota ahí. Dice: negó con juramento: no conozco al hombre. ¡Qué traición! ¡Qué traición! Y ese juramento ya es: lo juro. Lo juro, y dice: lo juro por Dios. Porque no hay nadie más grande que jurar por Dios. No conozco al hombre. Pero si había estado con el Maestro, había comido con Jesús, había caminado con el Señor, había escuchado las predicaciones del Maestro. El Señor tenía dentro los 12, tenía 3 que iba a ser columna de su iglesia: Pedro, Juan y Jacobo. Entonces no era un asunto que no lo había visto nunca. Había pasado 3 años con él. 3 años que lo vio hacer un montón de cosas, milagros y todo lo demás. Ahora, ¿qué pasa con Pedro? Las tinieblas están rodeando todo su corazón. Y nos damos cuenta que entonces la derrota es inminente. Y nos damos cuenta cómo es el paso de la tentación, y cómo vamos cayendo en la tentación, y cómo vamos a caer del pecado. Porque todavía había como algo de opción para que Pedro pudiese un poco resarcirse de lo que había dicho. Pero las tinieblas empiezan a avanzar. Y como avanzan las tinieblas, la derrota parece que es inminente. Pedro va quedando vacío. ¿Se acuerdan de las armas espirituales que no corren? Él no se va a poner a orar en ese momento. No era tiempo como de orar. Ni siquiera tiempo de decir, tal como lo dijo cuando se estaba hundiendo: Señor, ayúdame, que perezco. Va quedando vacío. Va quedando sin fuerzas para luchar, para decir no a la tentación. Pedro va quedando a la deriva. Pedro va quedando sin cobertura, como un náufrago en un mar de oscuridad. Las tinieblas avanzan cual estampida de animales feroces, cual avalancha de nieve en montaña abajo, y lo único que dejará será dolor, destrucción, llanto, pérdida, soledad, angustia y todo lo que ustedes más quieren por él. Vemos un pobre Pedro que empieza a ser vulnerable. Y esto lo podemos llevar a todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando decimos una palabra que no debiéramos haber dicho, en una discusión con el esposo, con los hijos, con la vecina, con el trabajo, lo que sea. No decimos algo que digamos y compartamos. ¿Cómo recogimos algo que no hemos dicho ya? ¿Cómo recoge usted de un balde con agua y lo tira a las plantas? ¿Cómo lo recoge después? ¿Cómo se recoge un chisme que dijo una hermana, de un hermano, de quien sea? ¿Cómo lo recoge después? ¿Cómo se recogen las cosas cuando en definitiva nos vemos y nos damos cuenta que ya se dijeron? ¿Cómo volvemos atrás cuando hemos pecado? ¿Cómo lo hacemos si ya no se puede hacer nada? ¿Qué pasa entonces? Vamos quedando cada vez más vulnerables. ¿Por qué la gente nos vuelve muchas veces al Señor? Por pecado, por pecados no confesados, pecados ocultos que están ahí y que no son confesados. Y no estoy hablando de confesión a la iglesia, no, estoy hablando de confesión al Señor, de que tenemos que confesar nuestros pecados, como decía 1 Juan: confesaos vuestros pecados, confesaos
confesémosles al Señor. El Señor nos va a avergonzar de nosotros, va a querer que nosotros le digamos lo que hemos hecho. Y veremos la gracia del Señor. Tercera, este habla como Jesús. Verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. La tercera. Y entonces Pedro, de acuerdo con dice Mateo 26, 76, entonces Pedro comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y ahí donde veo que era como una avalancha de nieve. Lo primero era la nieve, lo segundo era más fuerte, a jurar. Pero lo tercero, dice Mateo, fue con maldición. Y ahí podemos ponerle cualquier palabra que usted se lo ocurra. No conozco a él, si nunca ha sido hijo de Dios, si eran puras mentiras que usted decía. Usted decía, ¿qué es maldecir? No lo pueden decir, es maldecir. No, si nunca resucitó a los muertos, o cualquier cosa que se le ocurra. Y es allí donde vemos que ya las tinieblas se apoderaron de él. Ya el pecado muchas veces, he hablado con creyentes, con hermanos que no están ni siquiera en el Señor, cómo fueron de menos a más. Y después los vemos tan mundanos, tan perdidos, peor que antes se cumple lo que dijo el Señor cuando el Señor viene y limpia una casa, y esa casa queda completamente limpia, pero si esa casa no es ocupada, son 7 demonios más fuertes que ocupan esa casa. Si nosotros no ocupamos este lugar, que es templo del Espíritu Santo con la palabra del Señor, si constantemente nos bañamos en la sangre de Cristo, aleluya, nuestro estado, postrer estado va a ser peor que el primero. Entonces, ¿qué pasa con Pedro? Empezó a maldecir, empezó a jurar: no conozco al hombre. Y ahí cuando se cumple también lo que dice Santiago. Santiago es muy especial para hablar acerca de esto. Santiago capítulo 1, del 12 al 15, él dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación. Pedro no soportó la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. De aquí viene la palabra. Dice: cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Amén. El Señor le había dicho: Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido zarandearlos como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falle. Satanás siempre va a poner obstáculos para que no avancemos. Siempre va a poner obstáculos para que usted no crezca, para que usted no sea un creyente, una creyente de Dios, un hijo verdadero de Dios. Y Santiago decía entonces, sino que cada uno es tentado. ¿De dónde somos tentados? Cuando uno, de su propia concupiscencia, deseos malos, no crucificados, es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido la luz, el pecado. Y el pecado siendo consumado, la luz, la muerte. Aleluya. Pedro perdió todo. Toda sensibilidad espiritual. Después se nos cuenta que no tienen sensibilidad espiritual. Después se mofan del Evangelio, se mofan del Señor, se mofan hablando en lenguas para ridiculizar las lenguas, se mofan de lo santo, lo profano. Y ahí donde el diablo dice: mira, ahí está la imagen de Dios, no se ve la imagen de Dios, borracho, drogado, esa es la imagen de Dios. Porque lo que ataca el maligno es la imagen de Dios, el carácter que nosotros tenemos, el carácter de Cristo que se refleja en nosotros. Y después dijo: y el gallo cantó. Y después que se ha cometido el pecado, no hay nada más que hacer. Porque lo único que trae es dolor, es muerte, es tristeza, es angustia, es dolor. Mateo 22, Lucas 22, 61 y 62 dice: entonces, después que negó, el gallo cantó.
Entonces, vuelto el Señor. Cuando el Señor se está muriendo, y mira a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el habitante me negarás 3 veces. ¿Y cuál fue la actitud de Pedro? Salió afuera y lloró amargamente. La entrada de Jesús, ¿qué traspasó? El alma de Pedro. Y cuando el gallo cante, ya no se puede volver el tiempo atrás. Y si Pedro lloró amargamente, y seguramente decía Pedro, muchas veces, ¿qué fue lo que hice? ¿Cómo fui tan débil? ¿Cómo fui tan tonto? ¿Cómo le hice eso a mi maestro, a mi amigo, a mi compañero, al Señor? Esa mirada no fue una mirada inquisitiva, no fue una mirada buscándolo, fue una mirada de Pedro: ¿qué hiciste? ¿No eras mi amigo? Pedro, ¿por qué lo hiciste? ¿No era tu maestro? Pedro, ¿dónde está lo que aprendiste? No comimos juntos, no caminamos juntos, no me viste transfigurado. Esa mirada lo decía todo. No caminaste sobre las aguas, no dejaste todo para seguirme. Pero ¿por qué? No te advertí. Yo te había advertido que Satanás me había pedido satanás como a ti, pero yo rogué que tu fe no falle. Pero tu fe falló, Pedro. No pudiste mantenerte firme, erguido, como un creyente que eres. El llanto ya por más que lloremos, por más que nos angustiemos, por más que nos escondamos, el hecho ya fue. ¿Y cuántos de nuestros hermanos que estuvieron con nosotros, cuando digo con nosotros, nuestro grupo, hemos estado con nosotros, que usted ha conocido desde el transcurso de su caminar cristiano? ¿Cuántos han pecado y están ahí presos por la culpabilidad del diablo? Aleluya, han perdido sus matrimonios, sus hijos, iglesias, puestos, pero más de todo su propia salvación. Y no han vuelto al Señor porque han ofendido de tal manera que el maligno los tiene prisioneros ahí. Pedro lloró, se angustió. Así como Moisés, después que mató al egipcio y tuvo que escapar al desierto culposo, solo, alejados todos sus beneficios que poseía, pero ya lo había hecho, había matado al egipcio. Tuvo que dejar todo, aleluya, por algo que lo llevó impetuosamente a hacerlo. David, después que pecó, cómo se lamentaba, y él decía: no me eches de delante de ti y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, por favor, el gozo de tu salvación. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Sansón, después de abierto su corazón a Dalila, aleluya. ¿Por qué? Porque si no matamos a Dalila, la Dalila nos va a matar a nosotros. Aleluya. Proverbio dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Sansón, ciego, preso, y además estaba para que les divirtiera. Y no que fuera divertido Sansón, sino que se mofaban de él. ¿Cómo tiene que verlo lamentado después de haber sido un hombre de Dios, el ungido de Dios, el juez que Dios había levantado? ¿Cuántos jugamos y se juega en el filo allí de la cornisa y pensamos que no, si no, nunca me va a pasar nada? Y se juega en el filo las cosas, de un pie allá y un pie acá, siempre allí, y jugamos y no nos damos cuenta que en cualquier momento Satanás va a mandar su arañazo y nos va a destrozar nuestras vidas si no estamos amarrados, atados, ligados de la mano del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Jugamos al Evangelio. Jugamos a ser cristianos y no pensamos en lo que el Señor hizo con nosotros.
Jacob, después de haber mentido a su padre Isaac, arrancando solo como un delincuente, prófugo, aleluya, hambriento, quebrantado, no esperar que Dios actuara, ayudando un poco a Dios. Sara, al ver que la promesa se tardaba, le propone a Abraham otro medio, pero no era la voluntad de Dios. Pero ya no había nada que hacer. Ismael había nacido. Y lo más triste, Adán y Eva, después que fueron engañados, estaban asustados, tristes, escondidos, desnudos, decepcionados, frustrados. No era lo que se les había prometido. Satanás te ofrece libertad, pero nos esclaviza. Nos ofrece alegría, pero se entristece. Nos da la paz, pero se tranquiliza. Nos da vida, nos ofrece vida y nos da la vida. Pablo, hablando a los Corintios, 2 Corintios, capítulo 7, 10, 2 Corintios 7, 10, dice así: porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento para salvación. La tristeza. Pero ¿de qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. O hay arrepentimiento, o simplemente tenemos remordimiento. Y ahí tenemos dos ejemplos, Pedro y Judas. Dice lo mismo, el recuerdo es lo mismo. Lo único que nos queda es arrepentimiento genuino. Lo único. No nos queda otra cosa que el arrepentimiento genuino. Quedarán las huellas de lo que hicimos al Señor, de cómo ofendimos a Cristo. Ahí estaba Pedro, y tal vez si hiciese Pedro lo que decía el Salmo 51, es: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más mi maldad y límpiame de mi pecado. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Tienen que haber sido días terribles para Pedro. Debe haber sido después de eso, sí, y lo que hizo, y lo que hace, y lo que hacemos. Él volvió a aturdirse en el trabajo, volvió nuevamente a la pesca, ya estaba con su organización, ya no hay nada más que hacer, vamos a la pesca y nos aturdimos, trabajar para olvidar y para un poco acallar lo que está dentro de la mente, eso que nos deja tranquilos y que estamos ahí y que está el Señor hablándonos y la presencia del Señor y todo. Pero yo siempre intento, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Y qué pasa después? ¿El Señor no va a dejar solo? ¿Qué pasa si hay un arrepentimiento genuino? ¿Dónde está la gracia? Cuando eso debe convertirse, o debiéramos convertirlo nosotros, tomar nuestro pecado y llevarlo al Señor y convertirlo en gracia. Aquí todos nosotros somos pecadores. Todos nosotros necesitamos la gracia de Jesucristo. Todos nosotros tal vez no hicimos un asunto tan grave lo que hizo Pedro, aunque era grave. Pero cuántas veces hemos pecado con nuestros labios, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestro corazón, con nuestra indiferencia. Y aunque hemos sentido cuando Dios nos ha arrepentido y nosotros nos hacemos los locos y decimos no es tanto y vamos acallando situaciones. Pero después, con el pasar del tiempo, el Señor Jesucristo lo va a buscar. Juan capítulo 21, versículo 15. Y lo va a buscar. Y vemos la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces ha vuelto el Señor
quien estaba más cerca de mí. Cuando has sentido decepción de las personas, traición de las personas, cuando te han traicionado, cuando te has sentido traicionado. Y lo primero que hacemos es que la voz del diablo la escuchamos y no, anda de la iglesia más. Son pecadores, como que no fueras pecador. Pero hay gente mala, sí, hay gente mala. Aquí no está la gente mala, está la gente mala. Los pecadores. Pero ¿qué es lo que hace el Señor? Le hemos cerrado la puerta, como la venido otra vez. Es cuando la gracia, la super gracia, inmensa gracia, gracia bendita, infinita gracia, que no tengo más palabras para dar. Cuando va nuevamente, te busca, te llama, sueñas con Él, escuchas una alabanza, escuchas una predicación, alguien te trae un tratado, alguien te dice que te bendiga. Y el Señor te empieza a vincular por todas partes, te empieza a vincular y no nos podemos escapar. No nos podemos escapar. Te encuentras con alguien de repente que hace mucho tiempo que no lo veías y todavía sigue creyendo en el Señor y te abraza y te bendice y que te quebrantas y el Señor sigue trabajando. ¿Qué hizo con Pedro? Dice, cuando vieron conmigo, Juan capítulo 21 dice, cuando vieron conmigo, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a ellos? Y yo pienso en eso. ¿Cuántas veces el Señor habrá ido a tu corazón, a tu mente, a decirte, ¿me amas más que a estos? ¿Me amas, Pedro? ¿Me amas con amor? Ámate, Pedro. ¿Cómo hemos respondido nosotros? Tal vez respondemos de la misma forma. Pero cuando Pedro, sí, Señor, solamente una porfiriedad de hermanos, de compañeros, de vecinos. No se trata de eso. Entonces Dios le dice, sal de paz, Pedro, sal de tu escondite, cumple tu ministerio, haz lo que Dios quiere hacer de ti. No te quedes simplemente con que me amas, pero me amas como amigo. Yo no quiero que me ames como amigo, como compañero. Yo quiero que me ames más que eso. Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te peleo, nada más. Y el Señor le dijo, apacienta entonces mis ovejas, trabaja, tienes un ministerio que llevar adelante, arrepiéntete, vamos, arrepiéntete, reconoce quién eres, aleluya, que simplemente eres, aleluya, un hombre que necesita más de la gracia de Cristo, que todos nosotros necesitamos mucha gracia para seguir adelante, cada día, cada mañana. El Señor le dice, vuelve a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me amabas? Amor ágape. ¿Cómo es nuestro amor hacia el Señor? Sí, Señor, te fideo, más si no eres buena persona. ¿Cuántas veces le hemos respondido de esa forma? Sí, está bien. No, tienes que amarme de una forma, aleluya, más grande que amas a tu familia, a tu hermana, a tu esposa, a tus hijos, más grande, tienes que amarme más. Entonces, vamos, sal de tu familia, sal de ahí, arrepiéntete, sigue creyendo, es la oportunidad que la nos da el Señor. Le digo, sí, Señor, tú sabes que te amo. El Señor le dijo, pastorea mis ovejas. Después le dice, y le dijo la tercera vez. Tal vez será porque el Señor, o Pedro le negó 3 veces al Señor, que el Señor le dice 3 veces también. La tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que dijiste la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, paciente.
ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te enseñarán otros, y te llevarán a donde no quieras. Y le dijo, dame a entender con qué muerte había que glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Recuerden, hermanos, hermanos, hermanas, nuestras decisiones determinan la victoria o el fracaso. Después que el gallo cante, después que hemos consumido el pecado, ya no queda dolor, tristeza, angustia, pleito, soledad, soporte. Por eso la actitud del auténtico discípulo es siempre depender de la gracia del Señor. Sí, depender de la gracia del Señor. Y no en sí mismo. Usted me diga, no, como escuché cantar, dice, no, si yo voy a la fiesta para ver si me dan un cristiano dentro de la fiesta. No te llegará ningún cristiano. Lo escuché cuántas veces. No, si yo voy a la fiesta, a ver si me dan un cristiano. Hay que depender de la gracia de Cristo, la gracia del Señor. Y no tu propia voluntad, lo que tú sabes, lo que yo sé, tu fortaleza. Es ponerse siempre detrás del Maestro. El discípulo no va adelante, marcando el camino al Señor y creyendo saber y poder más que el Señor, sino que el verdadero discípulo va detrás, siguiéndole humildemente, aprendiendo del Señor y arreglándolo todo por Él. No nos damos cuenta, muchas veces nos damos cuenta que estamos en una cuerda floja. Tenemos que pisar sabiendo que en cualquier momento, o como decía, sé que lo decía el que esté firme, mire que no caiga, decía. Se estaba viendo, no se me olvide, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque tenemos que crucificar nuestra autosuficiencia. Usted, yo, depende de Cristo. Tengamos cuidado con lo que decimos. Tengamos cuidado de no ofender. Tengamos cuidado de nuestras acciones. Dice la Escritura que el diablo anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Y no está hablando a los de afuera, está hablando a los de dentro. A usted quiere devorarlo, a mí quiere devorarme, a nosotros quiere devorarnos. Entonces tengamos cuidado. Después que el gallo cantó, nos queda más que hacer. Y gracias a Dios, el Señor fue a buscar a Pedro. No fue a buscar a Judas, porque Judas se buscó antes. Porque si hubiera tenido la oportunidad para buscar a Judas, ¿sabe lo que hizo Judas? Porque el pecado de Judas no es más grande que el pecado de Pedro. Que era una inmenso. Cuidemos nuestro corazón. Cuidemos nuestra vida. Que hay una nube de testigos observándonos siempre. Si caemos, ¿qué es lo que hacemos? Póngase de pie, por favor. Gracias, Jesús. Puede levantar sus manos. Levanta tus manos primero al cielo. Y dile a Jesús, Señor, gracias. Tu
palabra, Señor, es vida para nosotros, es esperanza, es gozo, es confianza, es fe, es seguridad. Tu palabra, Señor, para nuestras vidas es fortaleza, Jesús. ¿Con qué empeorar el joven su camino, sino con guardar su palabra? Pues como decía el salmista, lámpara es mis pies tu palabra, y libera a mi camino. O la palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que espada en doble filo, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Señor, esta mañana estamos aquí, Padre, trayendo un personaje bíblico este día, trayendo a Pedro, Señor, aleluya, esta mañana, acordándonos de Pedro, acordándonos de lo que él hizo, Señor, su pecado, pero nosotros también tenemos que mirarnos a la luz de la palabra. La palabra es un espejo para nosotros, Señor. Si nosotros hemos pecado, Padre, te pedimos perdón esta mañana. Si hemos pecado de la misma forma como Pedro, te pedimos perdón, Señor amado. Si hemos hablado, hemos murmurado, hemos dicho cosas que no tienen que decir, hemos mentido, Señor Jesús. Aquí está tu presencia, aquí está tu gracia, aquí está tu poder, para que podamos, Dios mío, lavarnos nuevamente en la sangre de Cristo. Si hay, Dios mío, si hay rencor en nuestros corazones, Padre amado, si hay pecados ocultos todavía en nosotros, Señor amado, pedimos que esta mañana los limpies, nos hables, abre nuestro corazón, examina, oh Dios, nuestro corazón y ve si ahí hay caminos de perversidad o muerte. Límpiame, lávame, Señor amado, de nuestra maldad. Seamos lavados por la sangre de Cristo, por el poder del Todopoderoso, por el poder del Evangelio, Señor amado. Aquí estamos nuevamente trayendo nuestra vida delante de ti y pidiéndote perdón, Señor. Perdónanos, Dios. Lávanos una vez más, límpianos de nuestra maldad, Señor amado. Lávanos y límpianos una vez más, Señor. Vamos a la sangre de Cristo, Señor, que nos limpia. Vamos nuevamente a la cruz, tomamos nuevamente la cruz esta mañana. Aleluya, tomamos la cruz y te seguimos, Señor. Crucificamos la cruz de Cristo, nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra vanagloria, nuestra autosuficiencia, lo que hay adentro de nosotros, Señor amado, aleluya. Nuestras concupiscencias, Padre, oramos, Padre, para que nos limpies de todo mal pensamiento, Señor. Estamos aquí esta mañana, Señor Jesús, implorando tu gracia, tu perdón, tu bendición, Señor Jesús. Implorando que tu gracia venga sobre nosotros, Señor amado, y que nos bendigas, nos cubras con tu presencia y tu gracia bendita sobre nosotros, Señor. Te bendecimos este día, Jesús, y oramos delante de ti. Háblanos a través del día, de la noche, de la semana, Padre, cada mañana, Señor, cuando nos despertemos, veamos tu gloria, tu gracia en nosotros, Señor mío, cuando estemos en la calle, Señor, cuando estemos en el metro, cuando estemos en el trabajo, Señor mío, cuando salgamos de vacaciones, tal vez, Señor amado, cuando nos encontremos en la feria con la gente, en el supermercado, en el metro, en el Transantiago, en lo que sea, Padre amado, tengamos, aleluya, nuestro carácter cristiano, Señor. Lo que escuchemos, lo que vemos en televisión, Señor, lo que escuchemos, Dios mío, amado Jesús, aleluya, guárdanos, 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 Señor. No así como muchas veces cree la gente que no debe juntarse con las personas del mundo. No, Señor, aleluya, guárdanos, como dijo el Señor Jesucristo, Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Trabajamos con gente que no es cristiana, Señor amado, con gente de ideologías completamente diabólicas, Padre, pero allí nosotros somos luz. Bendícenos, Señor, nosotros y nuestros vecinos, Padre, no sabemos sus costumbres, qué hacen ellos ahí en su intimidad, Padre, dentro de su casa, pero allí, Dios mío, en nuestro hogar, Señor, haya luz. Cubrimos nuestras casas, Señor amado, aleluya, con la sangre de Cristo, Señor mío. Oramos esta mañana por nuestros familiares, por nuestros hijos, Señor, oramos, Padre, por nuestra economía, oramos, Padre mío, aleluya, que el maligno no venga, Señor, a molestarnos, a angustiarnos, Señor, a tentarnos, Señor Jesús. Señor, esta mañana estamos aquí delante de tu presencia y delante de tu palabra, Señor amado. Esa palabra, Señor amado, que habla en nuestros corazones y en nuestras vidas. Señor, si hemos pecado, abogado tenemos
que es justo para limpiarnos y lavarnos de toda nuestra maldad. Señor, necesitamos de tu gracia cada día. Cada día no somos perfectos, Señor amado. Aleluya, tampoco, aleluya, decimos que somos perfectos, sino que al contrario, vamos camino, Señor, a una perfección y necesitamos estar todos los días pegados por la gracia de nuestro Señor. Te bendecimos, Dios, y te glorificamos, Jesús. Y te damos toda gloria, Señor, y toda alabanza, Padre. Habla, Señor, a nuestros corazones, a nuestras vidas, Padre, y que seas tú bendecido ante todas las cosas, Señor. Te queremos ver, Señor, y te queremos glorificar, Padre. Te damos gracias, dale gracias al Señor por su gracia infinita.